Mi nombre es Francisco Javier Barrera Durán. Hola, mi nombre es Jenny Guadalupe Mesa González. Hola, mi nombre es Alan y somos el equipo 9. Análisis de mallas. Sea un circuito que consta de dos mallas. Como malla entenderemos a un circuito que corre en serie. En este caso nosotros analizaremos un circuito el cual consta de una fuente de tensión y tres componentes pasivos, los cuales denominamos como Z1, Z2 y Z3. En estas dos mallas, para la malla 1 va a correr en sentido a horario del reloj la corriente 1, y en la malla 2 va a correr su respectiva corriente, la corriente número 2, tomando como sentido el mismo sentido de la corriente número 1. Para formular la ecuación 1 y 2, las cuales van a dar solución a nuestro circuito, es necesario saber el principio de la ley de tensiones de Kirchhoff, la cual dice que para la malla 1 o la ecuación 1 debemos de hacer la suma de las diferencias de potencial, que va a ser igual a la entrada de las mismas. En este caso tenemos una fuente de tensión, entonces va a ser la diferencia de este componente más este igual a la diferencia de potencial de entrada. Para la ecuación 2, debido a que no hay presente ninguna fuente, simplemente tomamos como 0 este valor y va a ser la suma del componente Z2 más la suma con la tensión del componente Z3. Una vez obtenidas las ecuaciones, aplicaremos ley de Ohm. Aquí el componente pasivo solamente está interactuando con la corriente número 1 y el componente pasivo 2 es la diferencia entre la corriente número 1 menos la corriente número 2, ya que nosotros estamos tomando como referencia la corriente número 1, quedando de esta manera la primera ecuación. La ecuación número 2 sería la interacción de la corriente 2 menos la corriente número 1 que está presente en el componente pasivo número 2. Entonces va a ser ahora la corriente 2, que es nuestro punto de análisis, menos la corriente número 1 más la impedancia del componente número 3 multiplicado por la corriente número 2, ya que en este tramo solamente interactúa con dicha corriente. Esto se sigue igualando a 0. Aplicando organización por términos semejantes, nos queda la ecuación número 1 y la ecuación número 2 expresada de la siguiente forma. Debido a que en la mayoría de la naturaleza de los casos de este circuito la tensión se nos da desde un inicio, este valor es una constante. Y aquí tenemos dos probables soluciones. Una es aplicando linealidad. En este caso, como vulgarmente se dice, despejar alguna de las dos corrientes y sustituirla en alguna de las en la otra ecuación, para así poder obtener la solución de alguna de las dos ecuaciones y así poder sustituir, una vez obtenido el valor de alguna de las dos corrientes, en su ecuación contraria. En este caso también nuestros valores de las impedancias nos van a ser proporcionadas en nuestro circuito, para la resolución de nuestro circuito. La otra forma de dar solución a este tipo de sistemas, una vez obtenidas las dos ecuaciones, es generando un arreglo matricial, y en donde vamos a colocar la matriz de impedancias de esta manera. Este es se puede decir que el cofactor asociado a las impedancias de la corriente número 1 en la ecuación 1, al cofactor que está asociado a la corriente número 2 en la ecuación número 1, al cofactor que está asociado a la corriente número 1 en la ecuación número 2 y al cofactor que está asociado a la corriente número 2 en la ecuación número 2. Esto se va a multiplicar por un vector de las corrientes, en este caso solamente son 2, 1 y 2, para que satisfazca también las leyes de las matrices, y esto se va a igualar a un vector igual con tensiones. En este caso es la tensión de entrada y en el otro punto va a ser 0. Este valor también puede cambiar, no es siempre 0. La solución para todo este tipo de sistemas va a ser la matriz de impedancias multiplicada por la matriz de corrientes es igual a la matriz al vector de tensiones. Para el desarrollo
los cálculos de esta práctica comenzaremos por obtener nuestras reactancias inductivas y capacitivas, además del valor de nuestra resistencia del inductor. Entonces, primero obtenemos el valor de la corriente en la malla 1, que en este caso sería R1 más R2 igual al valor de nuestra fuente de tensión. Entonces, R1 tiene un valor de 47 ohms más R2 que vale 100 ohms por nuestra corriente 1 será igual a nuestros 12 volts. Y en la malla 2 tenemos que es la corriente 2 que multiplica a RL, que en nuestro caso es de 280 ohms, más el inductor, que ocupamos en este caso la reactancia capacitiva de 37.51 ohms, más R3, que es de 220 ohms, menos ocupamos el capacitor, la reactancia capacitiva, que es de menos 353.67 ohms. Esto pertenece a nuestra corriente 2. Entonces, tenemos que en esta parte influye también la corriente 3. Así que, como va en sentido contrario a la corriente 2, la restaremos. Y será menos R3, que tiene un valor de 220, menos nuestra reactancia capacitiva, que es de 353.67 ohms de I3 igual al valor de nuestra fuente de tensión, que es de 12 volts. Y para terminar nuestra tercera malla tenemos que también influye la corriente 2. Entonces tenemos que, como van en sentidos contrarios, sería menos R3, que es de 220 ohms, menos 353.67 ohms por I2, que es a la que pertenece, más lo que influye en nuestra corriente 3, que sería R4 más R3, más el capacitor, que la reactancia capacitiva es de menos 353.67 ohms igual a 0, porque en esta malla no tenemos una fuente de tensión. Ahora todo esto, para facilitar nuestros cálculos, lo ingresamos a una calculadora que nos da estos resultados. Ya ingresamos los valores que obtuvimos. Ahora tenemos que esto nos da el valor de nuestra primera corriente, que es de 0.081 amperes. La corriente 2 nos la da en números complejos y la corriente 3 también nos la da en números complejos. Ahora estas corrientes las pasaremos a números ordinarios para que sea más fácil su visualización. Entonces los registramos en nuestra tabla y tenemos que, por cálculo, nuestra corriente I1 tiene un valor de 0.081 amperes, nuestra corriente 2 de 0.025 amperes y nuestra corriente 3 de 0.016 amperes. Y ahora, para llenar completamente nuestra tablita, proseguiremos con el desarrollo experimental. Nuestro desarrollo experimental comenzaremos por el armado del circuito. Después procederemos a conectar un amperémetro entre la resistencia 1 y la resistencia 2. Esta será nuestra corriente 1. Después procederemos a colocar un amperémetro entre nuestro inductor y nuestro nodo que conecta a la resistencia 4 y a la resistencia 3. Esta será nuestra corriente de la malla 2. Ahora volvemos a repetir lo mismo, pero ahora colocamos un amperémetro entre la resistencia 3 y el nodo. Este será nuestra corriente de la malla 3.
Los resultados que obtenemos los colocamos en la tabla y la tabla queda como se muestra en la imagen. Como conclusión, nos pudimos dar cuenta de que el método de mallas es el más conveniente a la hora de resolver circuitos, ya que no se tiene que hacer reducciones, simplemente sacar bien las ecuaciones y resolver el sistema para determinar las corrientes. Pudimos observar que nuestros resultados analíticos y experimentales son muy parecidos, esto como resultado de una buena medición y unos buenos cálculos.